Bueno, aquí cedo pantalla y micrófonos. Muchas Buenas noches, gracias, gracias. Raúl y Gaby. Y estamos pendientes, cualquier duda al correo de redes y esperanzas @gmail.com o mauricioalvarezinfo@gmail.com. Pendientes con mucho gusto cualquier apoyo, duda o sugerencia. Buenas noches. Buenas noches, Mau. Buenas Buenas noches. Bueno, ¿qué pensaron de la mulieris virilis? ¿Van a seguir? ¿Van a dejarme cierta? Ya no quiero regresar a eso. Hace 8 días se fueron a dormir con la cabeza un poco revoloteada, ¿no? No. Un poquito. Entonces, vamos a ver ahora un recorrido sobre las diaconisas, las viudas, las diaconisas, las profetisas y las vírgenes, ¿no? Sobre todo voy a hacer énfasis en las viudas y las diaconisas, que de ahí luego va a emerger la idea de la diaconía en la iglesia anglicana, la iglesia metodista, presbiteriana, las iglesias reformadas, se van a fundamentar justamente en el modelo de diaconía y en la viudez. Ustedes saben que la viudez era un ministerio ordenado, que después desapareció, ¿verdad? Recuerden que la diaconía surge para el servicio de las viudas. Las viudas eran muy importantes dentro de la iglesia primitiva. Voy a compartir pantalla para compartirles la presentación. Eran muy importantes las viudas porque pues, eran las que daban el dinerito para la causa del cristianismo. Entonces, por eso es que se nombraron a los diáconos, para la atención de las viudas, cosa que después desapareció allá para el siglo IV. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Quiero saber si se mira la pantalla bien, si alguien me dice. No se observa bien. Ahora sí. Ahora sí ya se ve bien. Mejor. Sí. Entonces vamos a ir con el viuderío, ¿verdad? Digo yo. Bueno, ya sabemos algunos íconos que aparecen en la antigüedad. Ahí están Junias, la apóstola de Jesús, que fue uno de los íconos que durante los 4 primeros siglos del cristianismo fue el referente del apostolado. Fíjense, no fue Pedro, ni eran los 12, el modelo de lo que hoy conocemos como el colegio apostólico. Fue Junias, la famosa apóstola de Jesús, quien se colocó como el modelo de apostolado. Luego están las viudas, las diaconisas y las profetisas. A las profetisas ya las vimos en el módulo anterior, pero ahora voy a regresar sobre las viudas y las diaconisas. Entonces ahí tienen a un ícono de una de las diaconisas, casi siempre con un librito, la representaban, la iconoclasia la representaba con un librito, como maestras de la palabra, ¿no? Eran las diaconisas. Bueno, un poquito del contexto. Vamos a hablar de la centralidad de nuestra reflexión, que será en los títulos y funciones de mujeres que llegaron a ser reconocidas como oficios eclesiales. Especialmente la diaconía femenina y el orden de las viudas, que eran como los de más alta, diríamos, categoría o de más alta importancia en el cristianismo primitivo. Y en segundo lugar, se va a reflexionar en los grupos de carácter más carismático, las profetisas, que aunque ya las vimos, vamos a repasar algo de ello, y las vírgenes, los cuales no fueron considerados oficios eclesiales, sino más bien oficios carismáticos. Los oficios eclesiales era la diaconía femenina y el orden de las viudas. Y voy a hacer una pregunta para ustedes. ¿Qué caracteriza a una viuda hoy en nuestro contexto latinoamericano y caribeño? Que depende de su familia.
Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Ya no Es está piadosa, utilizando que se la grupos. pasa en la iglesia rezando o haciendo obras de caridad. Ajá, es piadosa, es rezandera y su único distractor es la misa. Ajá. ¿Algo más? Una vez, Pero en cabeza algunos, de No, familia. Ay, en algunos casos también como jefe de familia, ¿no? La fortaleza, la fuerza. Es Ellos, jefa de familia, todavía sigue manteniendo a los hijitos, a los nietitos, a las esposas de los nietos. Bueno, ajá. pero también se le dice pobrecita, ¿no? Pobrecita, se ha quedado sola. Ahora, ¿qué va a ser de ella? O sea, como dando lástima. Ah, ya está sola, ya no tiene marido, ya, pues sí, la pobretean. ¿Qué más? También hay casos en que al revés, ¿no? Ya no tiene el marido que la oprime, que la castiga, ya puede salir adelante ya sola, está más libre. Puede viajar, puede moverse. Y algunas dicen, y ya que puede tener otro marido, ¿no? Sí. Pero el común de las mujeres viudas decide no tener otro marido. Eso es muy interesante, ¿no? Y hay un dicho popular mexicano que dicen algunas viudas, entre ellas mi madre. No, yo no quiero casarme otra vez porque es el mismo infierno, solo cambia el diablo. Entonces, son un dicho mexicano. No sé si por allá en Perú o en Colombia se diga eso, pero acá en México se dice, es el mismo infierno, solo con distinto diablo. Y muchas regresan a la casa de la mamá o del papá. Así es, ¿verdad? Muchas también regresan a la casa de la mamá o del papá para estar en compañía o no estar solas, porque la sociedad también las mira mal. Hay sociedades donde si la mujer es joven y además tiene atractivos físicos, pues se ve como una amenaza en el grupo de los matrimonios que siguen establecidos, ¿no? Entonces se ve como una amenaza. Uh-huh. ¿Qué más? Yo escuché a una mujer que me impresionó una vez. El marido murió y ella dijo, sí, él murió, pero yo resucité. Muy bueno. El tipo murió y qué bueno que se murió, pero yo resucité. Bendita resurrección. Ahora las mujeres tienen otras actitudes, ¿eh? Yo las veo ya más, más, pueden afrontar la situación sin el marido. Ajá. Entonces, algunas se quedan al mando de la casa, ya lo decían, ¿verdad? Y pueden enfrentar la economía y salir adelante sin ningún problema. Sí, con bastante fortaleza, he visto. Sí, sí, así es. Bueno, pues todo esto se dice de las viudas, ¿verdad? Hay desde las que están muy pobres y limitadas y que entonces pasan de un sometimiento de la casa del marido a la casa de los hijos o de los nietos, ¿verdad? Entonces ahí se dan estos casos. Bien, vamos a ver la viudez, cómo era vista. Bueno, primero voy a adelantar un poco, luego regreso a la diaconía. Voy primero a las viudas. Ciertas viudas fueron puestas para un servicio especial en la iglesia, ¿no? La tradición apostólica atribuida a Hipólito de Roma en 215 dice así: cuando una viuda sea nombrada, no será ordenada, sino seleccionada por nombre. Este pasaje continúa explicando la ordenación que conllevaba la imposición de manos de los que ofrecen la Eucaristía o tienen un ministerio en el culto. Entonces, para decir que no eran solamente las diaconisas, sino que las viudas estaban también, llevaban también la imposición de manos de parte de los sucesores de los apóstoles o de los mismos apóstoles para compartir la fracción del pan o para ofrecer la Eucaristía.
No eran propiamente ministras de culto, pero a la vez sí lo eran, o sea, es un poco contradictorio, porque eran las que ofrecían la Eucaristía a los enfermos, al resto de las comunidades, a otras mujeres. También algunas de las viudas instruían en el cristianismo, en la nueva doctrina cristiana, a otras jóvenes. Se habla de una lista de viudas, ¿no?, que se tenía en los orígenes del cristianismo, allá en la didascalia, y se dice que la viuda en la lista, y ahora sabemos qué lista, será puesta para orar. Y esta es la función de todos los cristianos. Entonces, ellas dirigían, según este entender, la oración comunitaria, las oraciones comunitarias. Ellas eran las encargadas de dirigirla. La didascalia del siglo III provee para la instalación de las viudas para practicar la oración, la benevolencia, cuidar de los enfermos, pero no enseñar. Entonces, aquí ya nos dice que para el tercer siglo, una de las prohibiciones que se les dio a las viudas era enseñar, cuando en algunas de las cartas de Pablo se habla de que las viudas podían enseñar a las más jóvenes, a las recién convertidas cristianas. Aquí ya para el siglo III se les prohíbe la enseñanza. El orden de la Iglesia Apostólica, ahí en el año 300, en el capítulo 5, hace distinción entre dos tipos de viudas. Unas para orar y otra para servir a las mujeres enfermas o en necesidad. Entonces hay un ministerio que es muy concreto y que es reconocido. Tan es reconocido que ustedes recuerden que se coloca la diaconía para el servicio de las viudas, para las viudas que oraban y para las viudas que servían a otras mujeres enfermas o en necesidad. Entonces, la viudez es un ministerio reconocido en los 3 primeros siglos del cristianismo primitivo. Las viudas eran reconocidas por su vida de oración, por su organización para cuidar a los enfermos o a las enfermas en necesidad y para compartir la Eucaristía. Eran las funciones que se tenían en esta época. En ese sentido decimos que era el orden de las viudas, es decir, había un ministerio específico y había imposición de manos para las viudas y había personas que estaban a su disposición en la estructura del cristianismo primitivo para que pudieran ejercer su ministerio con más fuerza, ¿no? Es un grupo con cierto reconocimiento en el espacio de los creyentes, ¿no? Son gente respetada. Siempre hay que tener en cuenta que cuando en un texto se menciona un ministerio, es porque era muy fuerte ese ministerio, ¿no? A ver, el criterio o la lógica. Cuando a mí alguien me dice, bueno, ¿por qué Pablo puso esa carta donde las mujeres se callen en las asambleas y obedezcan a los maridos y no sé qué y ta, ta, ta? Y yo siempre les digo, miren, hay que usar la lógica común. Quiere decir que no lo hacían, por eso lo pusieron. O sea, si les dicen que obedezcan a los maridos, es porque no los obedecían. Qué bueno. Que les ponen, que los vean a los maridos como su cabeza, como autoridad, es porque no les tenían como autoridad y no lo reconocían. Si les dicen que se callen en las asambleas, es porque estas hablaban y tenían el liderazgo de la palabra y no había quien las callara. Por eso lo están poniendo. O sea, vamos a usar la lógica mínima. Aquí la mínima lógica o la lógica mínima es que si las reconocen es porque son importantes. Y si les ponen un ministerio diaconal al servicio de las viudas, es porque era mucho más importante el orden de las viudas que el ministerio diaconal, la lógica mínima del texto, ¿verdad? Entonces, la primera comunidad de Jerusalén, en Hechos 6:1, habla de las viudas y donde se percibe algunos conflictos por la falta de atención a las viudas en la diaconía diaria, es decir, en la comida comunitaria.
Entonces, hay un cuidado específico porque la comida comunitaria, las viudas tengan un lugar muy especial. Acuérdense que la Eucaristía no era el pancito y el vino que hoy tenemos, que lo hemos reducido a la mínima expresión, literalmente un símbolo. La Eucaristía era una comida comunitaria. Eso era la Eucaristía. Entonces, hay un conflicto porque falta de atención a las viudas en la comida comunitaria. Quiere decir que no las atendieron bien. Por eso van a nombrar unos diáconos específicos para que las atiendan, que pueden ser hombres y mujeres en la atención de estas mujeres. Y aquí estamos analizando dos elementos. No hay una gerontofobia. Si por gerontofobia expresamos y entendemos una fobia a las personas o a las mujeres ancianas que hoy tiene nuestra sociedad. Entonces, este ministerio Orden de las Viudas u Orden de las Viudas es una crítica a la sociedad gerontofóbica que hoy tenemos, que deja en último lugar a las mujeres viudas, a las mujeres solas, a las mujeres pobres, ¿no? Esta comunidad o este ejercicio del Orden de las Viudas habla de un lugar privilegiado que se les da, superando la idea de la gerontofobia que hoy tenemos a las mujeres mayores, considerándolas como inservibles, ¿no? Ellos no lo consideraban así. Entonces, se habla de una diaconía que está al servicio de las viudas en la vida, en la comunidad, en la comida comunitaria. El texto lucano alude a dos grupos, las viudas del grupo creyente de los helenistas y las viudas de los hebreos. Entonces, aquí vamos a hablar cuáles son las ventajas de las viudas del grupo creyente helenista. Las viudas del grupo creyente helenista no tenían muchas ventajas tampoco, ¿no? Pero sí por lo menos gozaban de más libertad. Mientras que las viudas de los hebreos, acuérdense que las viudas de los hebreos estaban destinadas a pedir limosna o a prostituirse. Era la diferencia, ¿no? Ambas se dice que realizan un trabajo juntas y que habían surgido problemas probablemente por su cultura con respecto a las comidas, porque las viudas de los hebreos, por supuesto que comían comida kosher, es decir, comida pura, y las viudas de los helenistas, pues esas le entraban parejito a todo, ¿no? No tenían problema con lo puro y lo impuro. Por eso es que los textos donde se habla de que nada de los animales es impuro, también tiene que ver con esta problemática que había entre las viudas de los hebreos y las viudas de los creyentes helenistas. Las funciones de ambas se centraban en atender las necesidades de los miembros más vulnerados de la comunidad. Esto significa que a partir de ahí hay una tradición en la iglesia donde las mujeres, y fíjense, esto es una feminización de la pobreza, donde las mujeres sean las que atiendan a los más débiles, a los más pobres. Y esa es una crítica que vamos a hacer aquí. Entonces, muy bien la comunidad de creyentes, pero muy mal porque entonces se coloca a las viudas como las únicas capaces de atender a los más pobres. Hay viudas organizadas en las comunidades de Judea. Ejemplo de ello es Tabita en Jope, una mujer cuya milagrosa resurrección actúa como catalizador del impulso misionero de la iglesia de Jope, ¿no? Entonces, Tabita es una mujer en Jope que lidera una comunidad. Y ella actúa como benefactora con sus propios recursos, se cree que es una mujer rica, y no los de la iglesia. Posiblemente era líder de otras viudas, pues se menciona que hizo vestidos con las otras viudas en Hechos 9:39, y que eran viudas organizadas y reconocidas en la comunidad, respetadas. Tenían una cierta autoridad, ¿verdad? Vamos a ver las viudas de Corinto. En 1 Corintios 7, 8, 39, 40, las viudas en Corinto han decidido quedarse ahí
y han optado por una vida ascética. ¿Por qué? Porque la viudez es vivida como una vida autónoma, es decir, como un espacio de liderazgo, como un espacio de autonomía, como un espacio de libertad. Lo que decía aquella señora, ¿verdad? Él se murió y yo resucité. Eso es precisamente como lo veían, ¿no? La viudez era permitida, era bien vista inclusive, porque ya no había nada que las atara, una autoridad masculina que las atara, ¿no? Ejercían entonces un tipo de liderazgo comunitario. Ellas no eran vistas con malos ojos cuando ejercían ese liderazgo. Cuentan justamente con una autoridad espiritual y se les pone como ejemplo. Pablo también tiene que autoafirmarse con quien posee el Espíritu Santo como para contrarrestar el liderazgo de las viudas. Entonces, Pablo con las viudas no se mete, ¿verdad? Eso es muy interesante. Que si Pablo no respetó a las demás mujeres, pues es posible. Pero a las viudas les tuvo un respeto privilegiado. Es decir, con ellas no se metió porque sabía que eran un cuerpo de autoridad, un grupo de autoridad para la primitiva comunidad. Y si faltaba o les decía algo a las viudas, entonces se las vería con toda la comunidad. Y como no era tonto, no es muy interesante que no escribe nunca en contra de las viudas. Con ellas no se mete. Ahora, ¿cómo inicia el orden de las viudas? El primer vestigio de un orden de viudas aparece en las cartas pastorales de Pablo, justamente, en concreto en 1 Timoteo 5, 3, 15, donde aparece ese oficio reconocido por la iglesia y con funciones que le son propias. Existe este oficio ya en la primera mitad del siglo II. El texto dice que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas, quiere decir que había un catálogo, no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez. El orden de las viudas tendrá una gran importancia en la iglesia de los 3 primeros siglos, porque va a sustentar la autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de una autoridad institucionalizada, sino de una autoridad carismática. Es decir, que toda la comunidad la respetaba, la reconocía y su palabra era importante. Eran incuestionables casi las viudas, ¿no? Las cartas pastorales tienen que responder a ciertas problemáticas. Primero, al tratamiento de las viudas. Y seguimos la lógica mínima del texto. Es decir, ¿por qué les preocupa tanto las viudas? Porque había un grupo importante, porque tenían autoridad, porque tenían liderazgo y porque la comunidad las tenía como referentes, ¿verdad? Segundo, la lucha contra los opositores y el establecimiento de una clara organización eclesial para salir al paso de los peligros. Es decir, había gente que se oponía porque el cristianismo en su mayoría estaba formado por estos grupos de viudas. Entonces vamos a ver que en los orígenes del cristianismo las viudas no solamente tienen un papel importante, sino que son una especie de mayoría en las comunidades. Aparece el deseo, tercero, el deseo de acomodarse lo más posible al orden establecido en el mundo helenístico romano. Y para no ser objeto de críticas, que el movimiento cristiano sea socialmente aceptado, pues retiran este ordenamiento. Es justamente el siglo III, con Constantino y Teodosio, los 2 grandes emperadores que le dan solidez al cristianismo, quienes les da por eliminar el orden de las viudas. Por lo menos influencian en los primeros cristianos, en los padres de la iglesia, para que este orden desaparezca, para que puedan ellos parecerse, adaptarse al orden establecido en el mundo helenístico romano. ¿Cuáles son los criterios de admisión en el orden de las viudas? Dice el texto, no tener menos de 60 años. Prohibición de inscribir a las viudas jóvenes. ¿Por qué? Y ahí ya aparece una incógnita, porque querían que las jóvenes viudas se volvieran a casar, es decir, que estuvieran otra vez
bajo la autoridad de un varón, sobre todo las que tenían bienes. Recuerden que los bienes no podían pasar a manos de otro hombre. Esa era la mentalidad patriarcal de la época. Tercero, se han admitido, tal y como vemos en la iglesia de Antioquía y Tertuliano, a las jóvenes. O sea que la iglesia de Antioquía y don Tertuliano se aceptó en el orden de las viudas a las jóvenes y le valió un comino que no tuvieran o que tuvieran menos de 60 años. Probablemente esto generó un disgusto en el otro grupo de la iglesia, ¿verdad? Y probablemente se pide un compromiso de celibato, ya que se descarta a las viudas jóvenes porque podrían querer casarse de nuevo. Y si lo hacen, incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Esto ya aparece en Timoteo, ¿no? Entonces, aquí aparece el compromiso de celibato. En francés, célibataire quiere decir soltera. O sea, no se refiere a no tener relaciones sexuales, se refiere a ser una mujer soltera, que no tenga una autoridad de hombre que la esté controlando, ¿no? A eso se refiere. Al igual que los obispos, las viudas tienen que haber practicado la hospitalidad. Entonces, este texto de 1 Timoteo y Tito nos hablan, posiblemente, hay una hipótesis documentaria muy seria, que las viudas y los obispos tenían el mismo rango de autoridad. Por lo tanto, por eso se les pide haber practicado la hospitalidad a los dos ministerios, al ministerio de los obispos y al ministerio de las viudas. Por lo tanto, los exégetas hablan de que el episcopado y la viudez eran equitativos en la misma autoridad, en la misma responsabilidad y en el mismo reconocimiento del liderazgo. Sexto, se les pide haber educado bien a sus hijos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Shera o viuda es un término ambiguo. No equivale a nuestro vocabulario de viuda. Lo más apropiado es una mujer que vive sin un marido. Es decir, se haya muerto o no se haya muerto, es categorizada como viuda. Y que pudo elegir tal vez la vida de continencia aunque haya tenido un marido. Por ejemplo, Tertulino en el siglo II habla de una mujer que decidió dejar a su marido y que fue conocida a partir de entonces como viuda. Es una carta que Tertulino le escribe a su esposa en el capítulo 1, versos 6 y 4, ¿no? Tertulino está hablando de una mujer viuda que dejó a su marido, lo cual habla de varias mujeres que dejaron a maridos posiblemente violentos o maridos con los que no se entendían y se hicieron cristianas y pasaron a pertenecer al orden de las viudas, lo que significó para ellas el orden de las viudas un espacio de libertad y de autonomía. Aunque no se haya muerto el marido, lo declaraban muerto para ellas y en el espacio de la viuda ellas tenían autoridad. ¿Queda claro esta segunda parte? Sí. Entonces, en Timoteo, 1 Timoteo 5:3 se pide honrar a las viudas. El orden de las viudas se ha identificado, aquí está el dato, al igual que el episcopos, diaconoi y presbiteroi. Está en el mismo nivel de autoridad. Se les limita en la actividad de la enseñanza porque algunas lo hacían en las comunidades. Entonces, vamos a ver que para el siglo IV es cuando desaparece este ministerio, al limitarles la actividad de la enseñanza, ¿verdad? En 1 Timoteo 2, 9, 15 aparece que las viudas también enseñaban en las asambleas y tenían el ministerio de autoridad. Bien. Entonces, ahora regreso. Regreso con las diaconisas. Pero antes de pasar a las diaconisas,
¿Alguna pregunta sobre las viudas hasta aquí? ¿Cómo era el ministerio de las viudas? Marilu, es como ahora son los ministros de la comunión, más o menos, que visitan a los enfermos y les llevan la comunión. ¿Sería más o menos eso? Más o menos, pero no tienen autoridad. Ajá, pero creo que sí hay una consagración o algo, ¿no? Si hay un Se les formato nombra así. ministros de la comunión, pero se les piden otras características. Por ejemplo, si son viudas, pues que no estén casadas, que nuevamente hay algunos requerimientos. Podría ser, es parecido, pero no igual, porque las viudas ejercían un liderazgo igual que el del obispo. Okay, ahí gracias. cambiaría un poquito, ¿no? O sea, ellas, podemos decir que eran más respetadas incluso que el obispo. Porque Gracias, el obispo no tenía el rango de autoridad o de jerarquía que hoy tiene, ¿no? Lo que pasa, miren, es que le hemos dado mucho poder al episcopado y al presbiterado. Y se los hemos dado también a los laicos, ¿no? Ese es uno de los grandes errores. Que les hemos permitido que se queden con ese liderazgo. Pero lo tenían las viudas, más que los obispos. Esa sería como la diferencia, que es grande, ¿eh? Una mujer que no hubiese estado casada, ¿podía ingresar al orden de las viudas si tenía la edad? Sí. Sí, no importa que hubiera tenido ahí algunas parejas sexuales, porque aquí no se les está pidiendo voto de castidad, sino solamente celibater, es decir, que sean solas, que no tengan un marido. Y aquí hay que distinguir porque cuando nosotros hablamos de que una persona es célibe, estamos diciendo que es una persona soltera, no que no haya tenido relaciones sexuales. Por eso los curas cuando hacen voto de celibato es que van a permanecer solteros, que no se van a casar. No quiere decir que no tengan relaciones sexuales. No sé si respondí a tu pregunta, Vicky. Sí, está claro, sí. Lo hacía en el sentido que era una opción más para las mujeres en aquella época. El matrimonio, ingresar a una orden de viudas, había varias opciones entonces. Sí, y las viudas eran eran muchas, ¿eh? Ya ven esa mujer que dijo, bueno, ya me separé de ese hombre y ya no lo quiero ver más en mi vida, y se fue con las viudas y ya. Sí. Era eso, un espacio de autonomía y de libertad. Sí, muy claro, gracias. Entonces paso a las diaconisas. Diaconisas era el término usado en la primitiva iglesia para significar las personas del sexo femenino, que tenían en la iglesia una función muy análoga a la de los diáconos. San Pablo habla de ellas en su epístola a los romanos, ¿no? En la epístola a los romanos le dedica un buen de menciones a las diaconisas y habla de la existencia de mujeres que reciben el título de diáconos. El término de diaconisa en femenino no está atestiguado en griego hasta el concilio de Nicea en el 325, en el canon 19, y la razón es que diáconos es un término neutro en el griego, que puede ser usado para hombre o para mujer. En griego hay los neutros, existen los neutros. Está testimoniada desde los tiempos del apóstol Pablo, la diaconisa, cuando aún no se diferencia entre la función diaconal desempeñada por varones y mujeres. Según las buenas lenguas y las malas también, primero surgieron las diaconisas y luego posteriormente los diáconos. Entonces, el orden de las diaconisas es anterior al orden de los diáconos. En Oriente se atestigua la existencia de un diaconado femenino ordenado
a partir del siglo III con la didascalia, hasta finales del primer milenio. En cambio, en Occidente, no será hasta el siglo V, ¿no? Se da muy tarde. No se sabe si durante los 2 primeros siglos el ministerio era ordenado y si tuvo carácter sacramental. Lo importante, acuérdense que no se puede hablar de carácter sacramental porque los sacramentos se estipularon hasta el siglo VII, VIII como sacramento. Entonces no podía tener un carácter sacramental. No aplica, es un anacronismo. Pero era un ministerio ordenado, eso es lo importante. La tradición apostólica de Hipólito de Roma en el año 220 afirmaba, por ejemplo, que las viudas no estaban ordenadas, pero que sí lo estaban las mujeres diáconas. Ahí hay una diferenciación, ¿no? El rito de ordenación más antiguo se conserva en las constituciones apostólicas, en el año 380. ¿Verdad? Hay un rito antiguo de ordenación de las diaconisas. Febe, que es la más famosa, la mujer diácono de Cencreas, que Pablo le da el título de ministro o de diáconos en masculino y con el artículo en femenino, por aquello de que es neutro, ¿no? Desempeñaban tareas de animación comunitaria, de evangelización, se movían de una ciudad a otra o permanecían en los ámbitos locales. Y decimos que la diaconía femenina fue un ministerio con un alto reconocimiento en la estructura eclesial de los primeros siglos del cristianismo. El ministerio de Febe, que era la ministra de Cencreas, era primero representar una iglesia ante otra. O sea, eran las representantes de la iglesia. ¿Verdad? Cuando iban a visitar otra comunidad, ellas eran las portadoras de la autoridad de esa iglesia. Representaban a la comunidad. Eran portadoras, en este caso Febe, de una carta de Pablo para la comunidad, cosa que no era común, ¿eh? A las mujeres no se les permitía el resguardo de las cartas o de los escritos importantes. Recuerden que ellas no podían ser testigos en el judaísmo porque pues, no tenían testículos. Entonces no les podían cortar nada si algo se perdía o si algo se rompía o algo se quebrantaba. Pero en el caso de las diaconisas, eran portadoras de mensajes entre una comunidad y otra. Porque de ellas no se sospecharía, ¿no? De los hombres sí se podía sospechar que llevarían un mensaje, mientras que de las mujeres no. Con esto el cristianismo rompió la tradición de que las mujeres no podían ser testigos. Fíjense, esto es muy interesante. El cristianismo rompe la tradición helena y judía de la imposibilidad de que las mujeres fueran testigos. Y aquí aparecen como testigos, como portadoras, como representantes de una iglesia a otra. Por eso el cristianismo en su origen era muy avanzado, pero muy en su origen, porque después el proceso de masculinización fue terrible. Segundo, quien realizaba esta tarea era recibido con el mismo honor que quien lo enviaba. Es decir, Pablo quiso colocar mujeres representantes de su autoridad. Y Febe, como representante de Pablo, actuaría como en otros momentos lo habían hecho Timoteo y Tito, en el mismo nivel. Diáconos supone haber sido o haber recibido la llamada de Dios para anunciar el evangelio e implicaría dedicarse a la enseñanza y a la evangelización entre las comunidades. Ahí lo tenemos en Primera de Tesalonicenses 3:2. Una mujer misionera, una mujer predicadora y una mujer maestra. Eso era la diaconía. Las mujeres diáconos en la primera carta a Timoteo, que ya aparecen desde el siglo II, finales del siglo I, principios del segundo, las cartas pastorales parecen admitir justamente el oficio de mujeres diáconos. Primera Timoteo 3:11 dice, igualmente las mujeres, ginahicas, deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y eso mismo se les pide a los obispos, que no sean borrachos, que sean casados una sola vez,
que no sean calumniadores, que sean dignos, que sean sobrios, no sean dinereros, etc. Ahora, aquí hay un fenómeno interesante. Hay esclavas que son diaconisas en Asia Menor. Y esto va a ser un escándalo para una buena parte del cristianismo, porque el cristianismo entonces abolía la esclavitud con esto, ¿no? Fíjese usted que allá en su casa usted tenía la esclava a la que mandaba, latigueaba, insultaba, y luego llegaba a la comunidad y allí era su patrón, la esclava. Entonces era así como invertir el sistema, ¿no? Quebrantar el sistema. Para los inicios del siglo II se tiene constancia de que las tareas diaconales en las iglesias de Asia Menor fueron desempeñadas también por esclavas, porque en el cristianismo entonces se abolía la esclavitud. La noticia llega a partir de una carta de Plinio el Joven, quien informa al emperador Trajano de cómo ha actuado con quienes me han sido denunciados como cristianos en las provincias de Bitinia y Ponto. Plinio le pide consejo sobre el modo de actuar en el futuro. Este gobernador de Bitinia, entre el año 111 y 113 después de Cristo, indica que ha torturado a 2 esclavas a las que denomina ministras, ministrae o diáconos, diaconisa. Esta es la carta 10ª de Plinio el Joven, ¿verdad? Una carta ahí que se encuentra donde se habla de estas esclavas. El hecho de que Plinio interrogara y torturara a las esclavas implica que ellas tal vez eran personas importantes, reconocidas y visibles para la comunidad cristiana. Es posible que fueran evangelizadoras de la casa donde vivían y posiblemente de sus señoras. Lo importante de este texto es que se constata que no importaba el estatus o la clase, pues la comunidad podía ser dirigida por personas de cualquier índole, siempre y cuando su fe fuera un testimonio importante para la comunidad. Ahora, la institución del diaconado femenino en el siglo III, que hay toda una discusión en torno a esto. Este hecho aparece en la Didascalia Apostolorum, que es un documento escrito en el 230 después de Cristo, en el seno de la Iglesia Siriaca, un documento llamado canónico litúrgico de corte disciplinar, en el que se habla del papel que desempeñaban en la Iglesia las viudas y las diaconisas como los 2 ministerios más importantes de la Iglesia naciente. Las diaconisas, a quienes se honra como representantes del Espíritu Santo, ojo, ahí estamos hablando de una neumatología. El origen del estudio del Espíritu Santo o de la neumatología está representado en el ministerio diaconal de las mujeres. Son presentadas en paralelo con los varones diáconos con funciones claramente diferenciadas. ¿Qué características tenían las diaconisas ya para el siglo III? Primero estaban bajo la supervisión del obispo, ya después pasaron a estar ahí comienza, diríamos ya el ejercicio de discriminación, están bajo la supervisión del obispo. Es un ministerio ordenado con imposición de manos. En el documento, en la carta Apostolorum 8:19 aparece. La diaconisa es representante del Espíritu Santo, de la Didascalia Apostolorum 11, segundo capítulo, luego del capítulo 26 al 6. Están llenas del Espíritu Santo, como las profetisas veterotestamentarias, lo mismo que el obispo y el presbítero. Carta Apostolorum 8:20. O sea, están en el mismo rango de autoridad. Se les encarga visitar a las mujeres cristianas que vivían en casas paganas, tarea que no podían desempeñar los diáconos varones, asumen la liturgia bautismal, visitan a los enfermos, hacen funciones caritativas. Bien, estas son las diaconisas y las viudas. Más adelante vamos a pasar ahora a las vírgenes.
Bueno, primero las presbíteras, antes que otra cosa. Bonine B. Thurston afirma que el capítulo 2 de Tito, de la carta a Tito, está todo centrado en la sana doctrina que ha de enseñarse y han de vivir los ancianos y ancianas, los jóvenes, y en concreto se dice de las ancianas, las presbíteras o presbíteras. Ellas han de enseñar ese modo de vivir según la doctrina a las jóvenes. Según la autora, es plausible que esas ancianas sean las viudas de la primera carta a Timoteo, lo cual hizo que las funciones de las viudas, las mujeres diáconos y las presbíteras se intercambiaran entre sí. Entonces vamos a ver que para el siglo III va a desaparecer el orden de las viudas, pero va a estar presente las presbíteras como maestras de enseñanza, ¿verdad? Es un texto muy chiquito, pero ahí aparece. Luego vienen las vírgenes. En la literatura cristiana primitiva se habla de mujeres de varias capacidades. Las instrucciones para las mujeres como esposas y madres eran similares a las instrucciones hogareñas en el Nuevo Testamento. En el primer Clemente 1.3, en la carta a Policarpo y la carta a Filipenses 4.23, aparece este concepto. Las mujeres eran prominentes entre los mártires. Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia, la historia de Blandina, la pasión de Perpetuo de Felicidad y otras más. Estas vírgenes tenían una práctica del ascetismo que era notable. Y las vírgenes eran reconocidas en las iglesias locales como una clase, antes de la llegada del monarquismo o del monaquismo también, ¿verdad? Entonces, la tradición apostólica habla de estas mujeres como una clase social. ¿Por qué? Ya habíamos dicho en alguna de nuestras sesiones que las vírgenes eran mujeres ricas o chicas ricas que venían de clases pudientes que habían renunciado, a los matrimonios obligados, porque muchas de esos matrimonios obligados eran matrimonios con niñas, eran viejos casándolos con niñas. Por eso huían estas mujeres, se rapaban el cabello, optaban por una vida pobre y se declaraban vírgenes. Para que nadie las encontrara, se iban a vivir a las afueras del imperio, las regiones más inhóspitas. Era una manera de liberarse de sus matrimonios forzados. Habían misioneras como Tecla de Iconio. No se explican las circunstancias cuando Tecla elucidaron a muchos con la palabra de Dios, pero donde provee esta información, su enseñanza era con mujeres en el hogar. Ahí lo encontramos en Hechos de Pablo y Tecla. Hay que leer ese textito, ya me acordé que es el que aquí lo voy a anotar, es el texto que les prometí. Los Hechos de Pablo y Tecla. Ya no lo habías mandado, Marilu, ¿Ya se los había mandado? Ajá. Y ya lo tienen entonces, ¿no? Ya, pero fue en el módulo pasado. En el módulo pasado, bueno. Entonces, pero si lo pueden volver a mandar porque habemos quienes no lo conocemos, no estábamos en el módulo pasado. Perfecto. Bueno. Gracias. Entonces lo volvemos a mandar. Cierto, yo tampoco lo tengo. Gracias. Bueno, gracias. Entonces yo lo vuelvo a mandar. Clemente de Alejandría relata que las esposas de los apóstoles evangelizaban a las mujeres en las casas. Entonces, muchas de estas mujeres, se declaraban también vírgenes. No solamente las viudas decían, ya no conozco a este hombre y ya no lo quiero, sino había muchas que también se declaraban vírgenes después de que habían tenido un matrimonio forzado y huían de esos matrimonios. Y se cree que también algunas de las mujeres de algunos apóstoles también se declararon en esa lógica de vírgenes. Y no se refiere solamente a la connotación sexual, sino a mujeres que hacían ese voto de aquí en adelante. Y se confundía a las vírgenes con las viudas. Puede ser que había viudas que vivían como vírgenes, es decir, que optaron por una vida célibe.
Entonces, vírgenes no tienen el concepto que hoy nosotros tenemos de sexualidad. Virgen puede ser una mujer que a partir de que murió el marido o que ya no quiso estar con él por alguna razón de dominio, de control o de lo que fuera, se declaraba virgen y se iba al espacio de las vírgenes. Esto se convirtió en un espacio entonces de liberación de las mujeres comprometidas a matrimonios forzados, una vida de libertad y de itinerancia sin limitaciones por parte de hombre alguno. Este modo de vida se fue creando como un problema político y a la vez un problema económico para la cultura helena, romana y judía. Porque resulta que entonces los bienes de las mujeres pues ya no tenían sentido, ¿verdad? Porque ellas ya se declaraban así vírgenes, iban al desierto, y entonces el problema político y económico es que no había herederos. Ya no había quien heredar. Por eso viene la idea de que todo mundo se tiene que casar y dar hijos, ¿verdad? Ese es el problema que lo colocan las vírgenes. Las profetisas. Aunque ya las vimos en el módulo pasado, he querido dar un repasito porque quienes no estuvieron, es bueno que lo sepan. El carisma profético, decimos que fue altamente valorado en el movimiento cristiano hasta el siglo II. ¿Quién lo dice? Marilu Rojas, no. Lo dice Eusebio de Cesarea, el historiador de ese momento. Las figuras femeninas fueron relegadas a los movimientos heréticos. Fíjense, a las profetisas se les declaró herejes. ¿Pero quién las declaró herejes? Los hombres, porque tenían el poder de la palabra, era el ministerio más antiguo. Entonces, el poder de la palabra en manos de mujeres era muy fuerte. Por eso es que se escriben justamente estos textos donde se les pide a las mujeres que se callen. Ahí hay un proceso de acallamiento de la profecía femenina, ¿verdad? Y entonces se les deja relegadas a los círculos martiriales. En el mundo grecorromano, como en el cristiano, la castidad y la profecía estuvieron siempre vinculadas. Se les mataba por la palabra, pero también se les mataba por otras razones, ¿no? Porque se declaraban vírgenes. Son profetisas ligadas a un lugar concreto, no son itinerantes las profetisas, ¿no? A diferencia de las viudas y de las vírgenes. Se cree que solo una de ellas no estuvo casada, de acuerdo a Eusebio de Cesarea. Lucas no les da importancia, pero sí menciona a la profetisa esclava de Apolo y de otra mujer llamada Agabo, con lo cual podemos ver que había algunas mujeres que profetizaban, que después fueron declaradas herejes, ¿no? Porque estaban allá con Marción. Eusebio y Papías, que eran también historiadores del imperio, reconocen que ellas, las profetisas, son transmisoras de la tradición apostólica y que ellas fueron dirigentes locales como en Corinto. Entonces, había grandes profetisas en Corinto. Por eso la carta a los corintios de que las mujeres se callen en las asambleas es escrita en ese contexto para callar a las profetisas. También había profetisas, decimos en la iglesia primitiva, cuando los discípulos estaban hablando en lenguas. Pedro le dijo a la multitud lo que estaba sucediendo. Era un cumplimiento de la profecía de Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hechos 2, 17, 18. Con esto se dice que Dios inspira tanto a hombres como a mujeres a hablar. Eso no era inaudito en los tiempos del Antiguo Testamento. Y así debe ser en la era del Nuevo Pacto también, ¿no? Dios causará que tanto hombres como mujeres hablen. Lucas no nos dice lo que las mujeres fueron inspiradas a decir. Toda la predicación en el libro de Hechos está hecha por hombres. Por eso la comunidad lucana no le interesa rescatar el personaje de las profetisas.
Eso probablemente era una necesidad práctica en esa cultura, pero no hay nada teóricamente o teológicamente erróneo con la inspiración de mujeres para hablar. Lucas menciona en Hechos 21:9 que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Como profetisas hablaban de la palabra de Dios a medida que eran inspiradas por Dios. Y ya les dije en el otro módulo que también la censuraron porque el acto de profecía usaba por su cuerpo a través de danzas, orgasmos, erotismos, prácticas de sexualidad, éxtasis, donde se producían orgasmos en las mujeres, y por eso es que se prohibió la profecía, por el miedo a todo esto que pasaba, ¿no? Primera Corintios 11 nos da otro ejemplo de mujeres que hablan la palabra de Dios. Y esto en una carta de parte de Pablo, a quien a veces se cita por haber dicho que las mujeres no deben hablar. Entonces ahí está una contradicción. Pero este tipo de cita es posible únicamente cuando se saca de su contexto, esta de que las mujeres no hablan. Porque 1 Corintios 11 muestra que Pablo sí aprobó que las mujeres hablaran, aún en la iglesia. Hay muchos detalles en el capítulo que no podemos explorar ahora, pero podemos tomar en cuenta algunas cosas acerca de la mujer. Pablo escribe, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si hubiese rapado. A ver, no vamos a recuperar lo negativo de la cabeza y que si se rapa o que se... Vamos a recuperar que toda mujer que ora o profetiza, con lo cual se habla del reconocimiento de hombres y mujeres que profetizaban. Los cristianos han debatido el significado de estas palabras por cientos de años. Pablo estaba escribiendo acerca de una costumbre cultural que no tenemos hoy en día. Es decir, era parte de su cultura, pero esta cultura no es nuestra. Entonces necesitamos analizar el contexto cultural, ¿verdad? Era cultural que los hombres se circuncidaran. Hoy los cristianos no se tienen que circuncidar, porque era una costumbre cultural del judaísmo propio de aquel tiempo. Y no por eso ahora les vamos a pedir a los hombres que se circunciden. Entonces no nos pidan que nos tapemos la cabeza porque no es nuestra costumbre cultural. Estamos. Su punto parece ser que los hombres y las mujeres deben comportarse en maneras culturalmente apropiadas cuando oran o profetizan, porque responde a su cultura. Si nuestra cultura es que las mujeres hoy usemos pantalones, minifalda o bikini, pues esa es nuestra cultura y ahí nos tenemos que inculturar. No necesitamos ir con faldas largas o con tapaderas en la cabeza porque esa era costumbre de esa cultura, ¿verdad? Pero como diría Sor Juana Inés de la Cruz, los necios a los hombres no se les quita. Entonces, dejémoslo que sigan siendo necios, pero que no nos impongan cosas de otra cultura. Pablo está dirigiéndose a algo que se hace en público. No está preocupado por si la gente se cubre la cabeza en privado. Y profetizar casi por definición tiene que hacerse en público. Está preocupado porque la profecía en público no cubra las normas culturales, ¿verdad? Ese es el punto. En el capítulo 14 se habla con mayores detalles acerca de profetizar y es algo que se hace en la iglesia, en los servicios de adoración. Parece claro que en el capítulo 11 Pablo está hablando acerca de las mujeres orando y profetizando en la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de profetizar? En el capítulo 12 él incluye la profecía como un don espiritual. En el capítulo 14 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras el que profetiza edifica a la iglesia. La profecía es la habilidad que Dios le da a personas para fortalecer, animar, confortar y edificar a otros.
Entonces, no es para hablar cosas del futuro ni adivinar historias. Es para fortalecer, para animar, para confortar y edificar a otros. Eso es la profecía, por si había alguna duda. Pablo deseaba que todos en la iglesia pudieran hacer esto. Es un don valioso para fortalecer a la iglesia en general. Se hace en la iglesia para el bien de la iglesia. El versículo 24 dice que la profecía es algo que puede convencer a personas del pecado y puede llevar a alguien a la fe en Cristo. Esa es la función de la profecía, no adivinar futuros. Cuando Pablo hablaba acerca de mujeres que profetizan, él se refiere a mujeres que animan, confortan, edifican y fortalecen a la iglesia. Se refiere a mujeres que están hablando en la iglesia para ayudarle a la iglesia a crecer, para ayudar a los creyentes a llegar a ser mejores siervos de Dios. Pablo o la comunidad paulina intentaron controlar el movimiento por la fuerte autoridad que adquirieron las mujeres. El montanismo valoró el movimiento de las profetisas altamente, pero al ser declarado un movimiento herético, ellas fueron desprestigiadas y censuradas. Ejemplo de esto fueron Maximila, Prisca, Perpetua y Quintina. Muy bien, pues ahí tienen el historial de las mujeres de la iglesia primitiva, un resumen de todas ellas, de todos los ministerios que había. Entonces, para que no haya argumentos de que quién dijo que las mujeres no tienen que ser ordenadas, ahí están los argumentos. Todo ese ministerial de mujeres había y hay historia para la ordenación. No hay tradición en la iglesia para mujeres ordenadas. No hay tradición. Vean toda esta tradición de los 4 primeros siglos. No es costumbre de la iglesia católica. No es costumbre. Entonces, ¿está usted diciendo que los orígenes de la iglesia no son los suyos? Ahí están las costumbres, ahí están las tradiciones, ahí están los argumentos para la ordenación de mujeres. La próxima sesión vamos a leer el texto de la diaconía, que es la segunda, creo, lectura. Es un textito que publicamos allá en España, en Vida Nueva se llama el texto. Y vamos a hablar sobre la discusión de los ministerios ordenados hoy en la Iglesia Católica. A ver, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Verdad? Si estamos a favor, ¿por qué estamos a favor? Si estamos en contra, ¿por qué estamos en contra? ¿Cuáles serían los argumentos a favor y en contra? Y esa va a ser su tarea para la próxima semana. ¿Verdad? Entonces, no se vale argumentar por tradición. Ya vimos que la tradición de la iglesia sí tenía ministerios para las mujeres. No se dice por costumbre, no. Había costumbre, había tradición, había historia y había raíces de ministerios ordenados para las mujeres. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos en contra del ministerio de las mujeres hoy? ¿Cuáles serían los argumentos a favor? Las que estén a favor traerán sus argumentos, las que estén en contra traerán sus argumentos. Y vamos a debatir un poquito aquí. ¿Les parece? Muy bien. ¿Verdad? ¿Y cómo nos afecta a las mujeres? La segunda pregunta es, ¿cómo nos afecta a las mujeres que hoy no esté el reconocimiento oficial de los ministerios ordenados? ¿En qué nos afecta a las mujeres? Porque sí nos afecta. Pero ¿cuáles son esas afecciones? ¿Verdad? ¿Y cómo les afecta también a los varones? Porque claro que si nos afecta a las mujeres, también les afecta a los varones, a favor o en contra, igual. Entonces, eso, ¿verdad? Y la tercera pregunta, ¿en qué ministerios ordenados estamos pensando para las mujeres? ¿Verdad? Si se dieran, ¿cuáles serían esos ministerios que estamos soñando para las mujeres? Y no es si se dieran, ya hay un movimiento de mujeres ordenadas dentro de la Iglesia Católica, pero si se oficializara con todas las de la ley, ¿cuáles serían
cómo soñaríamos esos ministerios. Estaba pensando... Sí, Olga. ¿Dónde vamos a...? Vamos a escuchar a Olga un momentito. Ajá. Estaba pensando... ¿De dónde vamos a a raíz tener la de- literatura para poder responder esas 3 preguntas? De las lecturas que les dejaron ahí, lean ustedes las lecturas. Perdona, estaba hablando Olga. Ajá. Sí, estaba pensando en lo de las viudas, que me sonaba también un poco bueno, a respetar la decisión de una mujer divorciada. Y, sí, eso es fundamentalmente, o sea, me digo, porque entre nosotras tenemos mujeres divorciadas ordenadas, Claro. separadas. Sí, esto que dices, Olga, es muy importante, ¿no? Nosotras no podemos entrar en un juicio temerario en torno a una mujer que decide separarse de un hombre. Primero, porque no sabemos qué pasa en la cama de esa pareja. Segundo, porque no sabemos por qué razones se separa. Siempre hay razones. Tercero, porque no sabemos si había violencia. Cuarto, porque aunque no hubiera las 3 anteriores, tiene derecho a no estar con la persona que ya no quiere. Así de simple. Así es. Gracias, Mariluz. O sea, las mujeres no tienen por qué, no tenemos por qué explicar por qué no nos casamos, por qué nos divorciamos, por qué dejamos al marido. No tenemos por qué dar explicaciones, ¿no? Porque tú no le dices a los hombres, ¿por qué te divorciaste? ¿Por qué la dejaste? Porque si te lo preguntas, siempre la culpable es ella, nunca él, ¿no? Es un estereotipo del machismo violento. Yo me lo tengo bien medido. Siempre dicen, es que ella era así, y todas las ellas son las responsables, ¿no? Entonces siempre hay ese argumento. Entonces las mujeres no tenemos por qué dar explicaciones en torno a por qué estás sola, por qué no quieres hijos, por qué te divorciaste, o por qué simplemente te separaste. Ese es un derecho que tenemos las mujeres. Y eso es un derecho que nos heredó el feminismo, ¿eh? Gracias a las feministas tenemos el derecho a divorciarnos. Tenemos el derecho a separarnos de una persona, ¿no? Gracias a las feministas. Eso no existía antes, ¿no? Porque el derecho lo tenía el varón. El varón podía repudiar, y le llamaba repudio, que era peor. Repudiar a la mujer, pero no tenía el derecho, no tenía, perdón, ella, derecho de repudiar al varón. Y había muchas razones por las cuales repudiarlo, pero no apelaban a él. No existía ese derecho. Sí, gracias, Mariluz. Sí. ¿Algún otro comentario? Marilu, yo siguiendo lo que estabas diciendo, me he encontrado a veces con que doy esa misma explicación que tú diste, pero ahora sí que me la regresan diciéndome, ¿no? Es que ustedes millennials no les gusta el compromiso, les rehuyen al compromiso. Entonces, ¿tú qué le responderías a alguien que te dice eso? Que ya no es como las generaciones pasadas que se comprometían de por vida. Ahora las generaciones más jóvenes todo lo tienen así a corto plazo. Eso es una especie de aforismo, diría yo, ¿no? Lo cierto es que, a ver, más que huir a las responsabilidades, no es que las mujeres fueran más responsables antes, es que eran más silenciadas. Vivían la violencia en silencio. No es que fueran más responsables. No es que los matrimonios fueran más longevos y fieles antes. Es que se vivía y se toleraba más la violencia. Y hoy no estamos las mujeres dispuestas
ni obligadas, ni tenemos por qué hacerlo, a aguantar la violencia. Porque hoy tenemos los lentes críticos de género, estos que nos ponemos todas las noches para cuando venimos a nuestra clase, nos ponemos los lentes críticos de género y entonces vemos la violencia. Antes no la veían, no la querían mirar en aras de un amor sacrificial. Pero hoy las mujeres no estamos obligadas a vivir amores sacrificiales que nos laceren y nos lastimen. Y hoy tenemos los lentes críticos de género para ver que la violencia no es amor. Marilu, yo tengo una pregunta. Me impactó mucho estas aclaraciones que haces de celibater. No tiene que ver con el ejercicio de la vida sexual. También me impactó ese hecho. Yo no lo sabía de que entonces el celibato que se le pide a los sacerdotes también va en el sentido de no comprometerse en una relación matrimonial, más no de ausencia de actividad sexual. La verdad es que yo desconocía ese dato, he vivido engañada todo el tiempo. Y me gustaría mucho, yo sé que ahora nos has dado mucho tiempo, pero que a lo mejor en otra sesión o a lo mejor en las lecturas que ya nos compartiste lo voy a ir descubriendo, explorar más la relación de las diaconisas con la neumatología. Me sorprendió mucho esto que mencionas de que el Espíritu Santo se manifestó más a través de este ministerio que el de los propios diáconos en un principio. Ahorita mismo se está llevando a efecto el simposio de teología india con el tema del Espíritu Santo, y hoy exponía un sacerdote y rector celtal, y él habló del Espíritu Santo en la Biblia, pero no mencionó nunca, evidentemente, aunque habló de los hechos y de la literatura lucana, no mencionaba nada de las mujeres, ¿no? Entonces, a mí sí me sorprende que ahorita en la tarde oí eso y ahorita oigo que wow, que el Espíritu Santo primero tuvo esta como manifestación, al menos en un ministerio ya más acorpado, pues como acuerpado, como diríamos ahora, en las mujeres. Entonces, yo sé que ahorita ya es tarde, es un tema pesado, pero a mí me dejas pensando mucho y quiero revisar. Sí, cómo no, tal vez dentro de 8 días dé un espacio para eso, porque es importante. ¿Por qué la neumatología desapareció de la vida de la iglesia? Además desapareció por el cisma de Oriente, ¿no? Por el llamado filioque, porque se hablaba de la procedencia del Espíritu Santo del Padre. Eso decían los padres griegos. Los padres latinos decían, es la procedencia, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es lo que nosotros afirmamos. Y los de Oriente dicen no, porque entonces lo dejamos en tercer lugar. Y la famosa discusión trinitaria de la procedencia del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo fue masculinizado. Es toda una historia, ¿no? A la hora de las traducciones. Para Filón de Alejandría, lo traduce, luego lo traduce el neuma, que es espíritu, y es femenino, aún en griego. Al pasarlo al latín, lo coloca en masculino. Y entonces esos procesos de traducción no son inocentes. Pero la Iglesia católico-romana perdió todo el estudio de la neumatología o lo abandonó justamente porque lo feminizó. Entonces le dio mucho énfasis a la cristología. ¿Por qué? Porque era la representación del cuerpo de los varones, ¿no? Como cuerpos crísticos. Y eso les convenía mucho. Entonces la cristología fue manipulada justamente para una excesiva masculinización de Dios. Y por eso se sacó la neumatología de la historia. O se dejó en tercer lugar, se relegó.
Pero sí, como no vamos, lo voy a tener en cuenta, ya lo anoté para que no se me olvide. Y la próxima sesión voy a dedicar un apartado para eso. Gracias. A usted, Marilyn. Marilu, Sí, hay toda una discusión, ¿verdad? Adelante. en base a esto, Sí. ahorita a esto que mencionas de la cristología, cristología no, cristología como representación del cuerpo de los varones, viene a refutar el concepto del Cristo cósmico, ¿no? Así es. Donde no solamente es el cuerpo del varón, sino todo la apocalíptica, es la que viene a recuperar justamente el Cristo cósmico como cuerpo de todos los seres vivos, son los representados en el cuerpo de Cristo, no solamente el varón. Gracias. ¿Un comentario más? Si no, cerramos nuestra sesión. Yo tengo un comentario y duda. Por Y ejemplo, adelante. ahorita que mi compañera comentaba, ¿no? Que uno asume que la etiqueta esa de virgen o de celibato tiene que ver con no tener relaciones sexuales. Pero me pongo a pensar, o sea, en qué momento se adoptó, se incluyó este concepto, esta idea dentro de lo que es la virginidad, dentro de lo que es el celibato. Y por ejemplo, pues en los 10 mandamientos no habla de no tener relaciones sexuales, dice no cometerás adulterio. Y al menos en la formación que yo he tenido en la iglesia cristiana evangélica, es de que meten el no tener relaciones sexuales si no estás casado dentro de ¿no? De no cometerás adulterio. Y no sé, o sea, me queda la duda, ¿no? O sea, en qué momento se asume eso, que se lo enseñan a uno como si así fuera en realidad. En el Concilio de Calcedonia, cuando se estructura la Teotocos y se normativiza la vida del monacato, entonces empiezan las normas monacales allá, y luego nuestro querido Agustín de Hipona pues confirma eso, ¿no? Él me parece que no llegó al Concilio de Calcedonia, pues se murió antes, pero él ya había colocado la idea de la sexualidad como el pecado original. El concepto de pecado original no existe en la Biblia, ustedes lo saben. Pero Agustín, en la teología cristiana, coloca, proveniente de la filosofía maniquea, la idea de que la sexualidad es el pecado de origen. Pero es onda de Agustín, siglo V. Ok, muchas gracias, Marilu. De nada. Porque justamente ahorita estoy dando un curso de eclesiología a los hermanos lasallistas, que les estamos analizando concilio por concilio, y por eso me sé qué concilio habla de qué. Los Calcedonia, pues, hizo eso. Bueno. Pues que tengan muy buena noche. Cuídense mucho y preparen sus preguntas para la próxima sesión y sus argumentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Marilu. Buenas noches. Gracias, Marilu. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero eso de la virginidad y del celibato es en esos tiempos, en estos tiempos de ahora no, porque ahí en el concilio de Calcedonia se vino eso de la virginidad y del celibato que tienen que